a este ciclo de actualización en patología mamaria. Hola Diana, ¿estás por ahí? Y Nacho, hola, hola a todos, hola. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Diana? Bueno, antes de empezar, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, así podemos escuchar bien la exposición. Y después, al momento de las preguntas, bueno, tenemos el chat, o si levantan la mano, podemos habilitar los micrófonos para que hagan preguntas. Bueno, la idea en estas charlas de este lunes y el lunes que viene es abordar el cáncer de mama con receptor hormonal positivo. Como ustedes saben, cáncer de mama tenemos con receptores hormonales positivos, cáncer de mama con HER2 positivo o el triple negativo. Estos dos lunes nos vamos a abocar al tratamiento específico de las pacientes con cáncer de mama con receptor hormonal positivo, que podría ser que sea una paciente premenopáusica o posmenopáusica, podría ser que sea un cáncer de mama temprano o un cáncer de mama avanzado. Y así vamos a tener distintas estrategias, ya sea en primera línea o en recaída, ¿no es cierto? Vamos a ver que estas estrategias implican el abordaje en tumores que se vuelven resistentes al tratamiento hormonal y cómo se puede un poco abordar este tema. Vamos a hoy empezar, como decíamos recién, entre nosotros, quizás hubiese sido ideal que la primera charla se dé el lunes que viene, que va a ser cáncer inicial, pero bueno, con la programación vamos a empezar al revés, de cómo habitualmente podemos hacerlo. Hoy vamos a hablar de cáncer mama avanzado o de recaídas del cáncer mama en receptor hormonal positivo. Para ello invitamos a la doctora Valeria Cáceres, que es una persona muy reconocida por todos nosotros y que sabe mucho del tratamiento hormonal de oncología mamaria y también del tratamiento hormonal del cáncer de mama. La doctora Valeria Cáceres es doctora en medicina, es especialista en oncología clínica de la Universidad de Buenos Aires, también es máster en economía de salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es jefa del departamento de oncología clínica del Instituto Ángel Roffo, es directora de la carrera de especialista en oncología de la Universidad de Buenos Aires y miembro del comité científico de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Así que, Valeria, creo que estás por ahí, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho tu participación y te dejamos el aula para que dispongas. Bueno, hola Ignacio, hola Diana, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy Valeria para todo el mundo sin tanto título. Así que bueno, la idea es que voy a compartir con ustedes mi presentación, que no sé por qué ahora no la veo. Espérame. A ver. Ahí la pueden ver, ¿no? No, vale, ahora no. Estaba en pizarra, viste que la metimos, espérame. La pusimos chiquita. La achicamos. A ver, porque yo tengo que empezar. La tenés que tener abierta. Sí, la tengo abierta. La tengo abierta. Viste que recién la metí perfecto. Sí. Y no sé por qué. ¿Estás yendo a compartir pantalla? ¿Share screen? Sí. Ahí está, listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, disculpen el inconveniente técnico. Bueno, la idea un poco entonces es que si bien soy oncóloga y sé que la mayor parte de ustedes no lo son, es que hay puntos en los cuales compartimos a los pacientes, las charlamos, las discutimos y para eso existen las unidades de mastología y no solamente para las pacientes que están en estadios iniciales, sino también para pacientes en estadios avanzados o con recaídas de su cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente con una enfermedad recaída, lo primero que vamos a tener en cuenta son las características de la paciente, o sea, qué edad tiene, si es pre o posmenopáusico, como dijo Ignacio recién, si tiene alguna comorbilidad, si es hipertensa, diabética, cuál es su performance status, o sea, si la paciente está sintomática o está asintomática por su enfermedad, qué prefiere la paciente, qué expectativas tiene, qué tratamientos hizo previamente, cuál es la toxicidad que presentó esos tratamientos, y obviamente si es una paciente que está dispuesta a tener una adherencia al tratamiento, si, o sea, está dispuesta a venir al hospital frecuentemente o no, o prefiere hacer algo más espaciado, porque eso también nos va a determinar qué agente vamos a elegir nosotros. Y por supuesto, lo que tenemos en cuenta siempre son las características de la enfermedad.
o sea, cuál es el sitio de metástasis que tiene. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con lo óseo, lo ganglionar, la piel y la recaída local y resecable son factores, digamos, de relativamente buen pronóstico, y que si la paciente tiene metástasis viscerales es un poco más grave. ¿Cuántos sitios de enfermedad tiene? ¿Más de 3, menos de 3? Si realmente yo necesito una rápida respuesta a esos síntomas que tiene mi paciente, si realizó tratamiento endocrino previo y cómo le fue, que después esto vamos a ver para lo que son los criterios de resistencia hormonal primaria y resistencia hormonal secundaria, qué tiempo de periodo libre tuvo, es decir, desde que ella se operó hasta que la paciente presenta la recaída, eso también es muy importante, cómo respondió a los tratamientos endocrinos, por ejemplo, si la paciente completó su adyuvancia o no la completó y recayó intraadyuvancia, y cuánto tiempo le duró. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver qué agentes tenemos, cómo los podemos combinar. Por supuesto, si existe algún protocolo de investigación clínica que pueda ser superadora a la opción de terapia estándar que yo tengo. Y por supuesto, hoy vamos a hablar, como decía Ignacio recién, del subtipo luminal. Es decir, pacientes que expresan receptores hormonales positivos que pueden tener un Ki bajo o un Ki alto, de acuerdo que pueden ser luminal A o luminal B, y receptores de progesterona mayor o menor de 20, que también es otro de los parámetros que se toman para hablar de pacientes luminales A o luminales B. Entonces, en base a todo esto, lo primero que les quiero decir es que si tengo una paciente con enfermedad luminal, lo que yo siempre voy a tratar de hacer es darle una terapia en base a hormonas. Y esto va a ser independientemente de si la paciente presentó resistencia endocrina previa o no, que después les voy a explicar, porque existen nuevos agentes que son reversores de la resistencia endocrina, y si existe o no lo que nosotros llamamos crisis visceral. En realidad tengan en cuenta que una paciente tenga crisis visceral es que una paciente tiene una alteración tal que probablemente no va a poder hacer una nueva línea de terapia, pero que esto en la enfermedad luminal es muy raro. Por ejemplo, podría ser una invasión de médula, podría ser una metástasis hepática con deterioro de la función, podría ser una linfangitis carcinomatosa a nivel, digamos, pulmonar. Es decir, son situaciones muy, muy especiales que las pacientes luminales no son más del 1 al 5%. Les digo que por año vemos 1 o 2 pacientes con estas características y a veces es difícil porque ni siquiera van a poder tampoco hacer un tratamiento de quimioterapia. Entonces, lo que es importante recordar es que la paciente siempre tenemos que pensar en un tratamiento hormonal. Y la idea es poder secuenciar distintas líneas de hormonoterapia para que la paciente pueda hacer segundas, terceras y hasta cuartas líneas. Por eso es muy importante que si a ustedes alguien le consulta y le dice, mira, fulana o mengana está haciendo un tratamiento hormonal y tiene una enfermedad metastásica, realmente no debería ser algo más intenso, una quimioterapia. Y la respuesta es que no, que para una paciente con enfermedad luminal siempre la opción preferida es la hormonoterapia. Una cosa que nosotros tenemos que tener en consideración, que si yo a una paciente le di un tratamiento hormonal en una primera línea y esta paciente tuvo beneficio llamamos a que por ahí estuvo más de 6 meses con el mismo tratamiento, la idea es que en una segunda línea va a tener un beneficio del 70%, una tercera línea un 40% y hasta una cuarta línea un 20%. Que una paciente no se haya beneficiado en una primera línea no quiere decir que no va a tener beneficio en una segunda, pero va a ser menor. Va a ser el 30% y una tercera línea del 20%. Por lo tanto, que no haya tenido beneficio en la primera línea no es una contraindicación para darle más hormonoterapia, pero la tenemos que seguir más de cerca. En realidad, esto es un estudio que si bien es retrospectivo, es muy interesante por la cantidad de pacientes que tiene, que son más de 16.000 pacientes, de los cuales lo que se comparó fue la sobrevida libre de progresión con tratamiento hormonal exclusivo y con quimioterapia y después tratamiento de mantenimiento. Y fíjense que cuando uno mira la mediana de sobrevida libre de progresión, estamos hablando de 15 meses versus 12, un valor estadísticamente significativo a beneficio de la hormonoterapia, y lo mismo que la sobrevida, 60 versus 50 meses. Es decir, una paciente luminal, lo mejor que puedo hacer, como les dije antes, es hormonoterapia. Y entonces, esto de la crisis visceral, tenemos en cuenta que es una severa disfunción orgánica, que es aquella paciente que si yo no la trato hoy, probablemente no la pueda volver a tratar. Y entonces es lo que les comentaba, situaciones muy, muy especiales. Una afectación hepática severa, linfangitis carcinomatosa, metástasis cerebrales, carcinomatosis leptomeningia, que realmente es un cuadro sumamente complejo, o infiltración de médula,
derrame pericárdico sintomático o carcinomatosis peritoneal muy sintomática. La verdad es que es muy difícil de encontrar la definición de lo que es la crisis visceral. Esto es de la Asociación de Oncología Española, que creo que es la más acertada en cuanto a definición de crisis visceral. Una cosa importante que hemos aprendido también los oncólogos es que una paciente que tenga metástasis viscerales no es contraindicación de un tratamiento hormonal. Esto es un metaanálisis hecho con 4 estudios clínicos donde el doctor Robertson compara las pacientes con metástasis viscerales, que son las rojas, versus las no metástasis viscerales, tratadas con hormonoterapia, y vemos que les va exactamente igual. Por lo tanto, primer concepto para recordar, hormonoterapia siempre que podamos. Segundo concepto, la enfermedad visceral no contraindica el tratamiento hormonal. Y en realidad, cuando nosotros realmente tenemos que pensar en una quimioterapia, como en esas circunstancias especiales que les nombré antes, la idea es que siempre usamos monoquimioterapia. Es decir, desde el año 2009 ya no usamos más de una droga en enfermedad metastásica, o sea, no se usa digamos lo que antes llamábamos combo. Estamos hablando exclusivamente de la enfermedad luminal, ¿sí? Sacando las HER2 y las triple negativas. Fíjense acá que esto es primera línea de tratamiento con quimioterapia en pacientes con enfermedad metastásica, en las cuales las tasas de respuesta que yo puedo obtener van entre el 30 y el 40%, con unas medianas de tiempo a la progresión que no llegan al año, y sobrevidas realmente muy bajas. Y en cuanto a los combos, lo mismo, las tasas de respuesta son alrededor del 40% y la mediana alrededor de 8 meses. Por eso es importante que estos números se los acuerden, no para que lo sepan, sino simplemente para cuando yo después les muestre cuáles son los números con las hormonas. Un dato interesante es el bevacizumab, que es un antiangiogénico, que nosotros lo hemos utilizado mucho en cáncer de mama. En realidad, hoy por hoy lo utilizamos exclusivamente en pacientes triple negativas, pero sepan que el bevacizumab duplica el tiempo a la progresión en combinación con paclitaxel, docetaxel o capecitabina, y sobre todo, digamos, si bien no mejora la sobrevida, mejora la tasa de respuesta. Y esto lo usamos especialmente en pacientes triple negativas. Entonces, hablando de lo que es la resistencia hormonal, que yo les dije que antes era uno de los factores por los cuales no podíamos seguir con tratamiento hormonal, pero que ahora tenemos agentes reversores de la resistencia, tenemos lo que es la resistencia primaria, endocrina, que son aquellas pacientes que recaen dentro de los 2 primeros años de la adyuvancia o que no llegan a tener una sobrevida libre de progresión de 6 meses en enfermedad metastásica. Y cuando hablamos de la resistencia secundaria, son aquellas que recaen dentro de los 12 meses de haber completado la adyuvancia o que progresan después de los 6 meses de la enfermedad metastásica. En realidad, una paciente con una resistencia secundaria va a tener un mejor pronóstico que una resistencia primaria, y lo que es importante es que en realidad este concepto de resistencia secundaria hoy por hoy está cambiando, porque los tiempos que nosotros usamos en adyuvancia ya no son 5 años, por ahí son 7 o por ahí son 10. Entonces, ¿hasta qué punto esa paciente es resistente si me recae a los 10 años de una terapia adyuvante? Estos son todos temas que están en revisión, pero son conceptos que se usan para la inclusión de las pacientes en los estudios clínicos. Entonces, en realidad, una de las cosas que nosotros vemos es que por más de que nosotros decimos, mira, lo mejor que yo puedo hacer por mi paciente es darle hormonoterapia, todavía hay estudios hechos no solo, digamos, en Estados Unidos, sino en Europa, Brasil y el Reino Unido, donde ven que, por ejemplo, las pacientes que tendrían indicación de recibir hormonoterapia, en realidad solo un 60% hacen hormonoterapia en Estados Unidos, un 70% en Europa, un 47% en Brasil y un 50% en el Reino Unido. O sea, hay una proporción interesante de pacientes que todavía sigue haciendo quimioterapia, y por otra parte, en una segunda línea, también un 25% de pacientes se las pasa quimioterapia, en general capecitabina, que es una quimioterapia por vía oral. Entonces esto es algo que tenemos que seguir trabajando para ver cómo han cambiado, digamos, los estándares de tratamiento. Entonces, la verdad es que les vuelvo a repetir este concepto de que siempre que se pueda, la hormonoterapia es el tratamiento de elección para las pacientes que tienen enfermedad avanzada, independientemente de que existan o no metástasis viscerales, independientemente o no que exista resistencia hormonal. Entonces, en realidad cuando vemos los agentes que tenemos disponibles, ustedes todos conocen las hormonoterapias tradicionales, y por ahí, a partir del año 2012, empezamos a tener las terapias blanco dirigidas que se unieron a las terapias hormonales,
como son el everolimus, los cinioides de ciclinas, que son 3, el palbociclib, que vino primero, el ribociclib, que vino después, y el abemaciclib, que fue el último en aprobarse, y 2018, que se aprobó este año en Argentina, un inhibidor de la PI3K, que es el alpelisib. Todo esto, digamos, se unen a los agentes hormonales, es decir, no se usan solos, sino se usan en combinación con un inhibidor de aromatasa o con fulvestrán. Entonces, cuando nosotros hablamos de las guías de la terapia endocrina, este es uno de los mejores artículos que uno puede consultar, que es del JCO del año 2016, de la doctora Rubo, que en realidad ella de lo que habla es, primero, toda paciente premenopáusica debe llevarse a la posmenopausia, ya sea por castración o por análogo LHRH, ¿no? Quirúrgica o química. Y entonces, una vez que yo tengo a mi paciente posmenopáusica, voy a tener en cuenta si la paciente es una paciente sin tratamiento previo, o sea que debuta con enfermedad metastásica, que en la Argentina es alrededor del 10%, si su tratamiento previo en adyuvancia fue tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa. Entonces, lo que es importante de determinar es que en realidad, hoy por hoy, en todas las pacientes que hayan recibido tamoxifeno previo o que no hayan recibido terapia previa, el tratamiento de elección es un inhibidor de aromatasa no esteroideo, anastrozol o letrozol, en combinación con un inhibidor de ciclina, ya sea palbociclib, ribociclib o abemaciclib. Y en pacientes que estuvieran recibiendo un inhibidor de aromatasa y que no haya pasado un año desde que lo haya finalizado, en realidad es el inhibidor de ciclinas con fulvestrán. Existen otras opciones como son el inhibidor de aromatasa con everolimus o también el usar fulvestrán como monoterapia en pacientes que iniciaron monoterapia previa, pero les diría que el estándar de tratamiento hoy es en pacientes que estaban con tamoxifeno, un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de ciclinas. En realidad, estas son las terapias estándar que da San Antonio como primera línea de estándar para el cáncer de mama luminal, que en realidad lo que pone es cómo puedo mejorar el inhibidor de aromatasa solo. El inhibidor de aromatasa solo me da una PFS mediana de alrededor de 14 meses. Podría ser con una combinación de fulvestrán con inhibidor de aromatasa. En realidad el esquema basado en el estudio SWOG 226 demostró sobrevida, pero las PFS medianas son de 16-17 meses, con lo cual en forma absoluta no son tan impactantes como las que se logran con inhibidores de ciclina. También se puede utilizar el fulvestrán como monoterapia en pacientes que no tengan enfermedad visceral y que no hayan recibido hormonoterapia previa. Esto fue demostrado por el estudio Falcon. Y después, digamos, lo que nosotros hoy usamos como nuestra línea de elección, que son los inhibidores de aromatasa en conjunción con los inhibidores de ciclinas. Entonces, esto es nuestra primera línea hoy por hoy, y en realidad sabemos varias cosas de los inhibidores de ciclina, y que básicamente representan un avance significativo en el cuidado de nuestras pacientes, y la mayor parte de las pacientes lo usan en primera línea, siempre que podemos, y la verdad es que dieron una mejoría significativa y consistente en el PFS, ya después les voy a mostrar los resultados, que es independiente si la paciente es sensible o resistente, como yo les contaba anteriormente, y si es pre o posmenopáusica y del tipo de terapia endocrina que utilizo, que la verdad que los eventos adversos los conocemos y los sabemos manejar muy bien, y lo más importante de todo es que mejoran la calidad de vida y el tiempo a la quimioterapia. En realidad, para que ustedes vean cómo fuimos evolucionando en el tratamiento de primera línea de la enfermedad luminal, cuando usábamos tamoxifeno teníamos 6-7 meses de PFS mediana, inhibidor de aromatasa 14 meses, fulvestrán en el Falcon 16 meses, fulvestrán en combinación con inhibidor de aromatasa también 16-17 meses, y un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de ciclina, cualquiera de los tres, la PFS mediana oscila en más de 2 años. Es decir, hoy por hoy le puedo ofrecer más de 2 años de periodo libre de progresión a mi paciente, o sea, lo que puede vivir sin que su enfermedad progrese. Y en realidad, acá para que vean graficadas las curvas, ya sea, hay distintos estudios, el estudio Paloma, que es el que demostró que el palbociclib era superior en combinación al letrozol monoterapia. Después tenemos el estudio Mona Lisa, que en realidad el estudio Mona Lisa 3 utilizó fulvestrán en combinación con ribociclib versus fulvestrán, que también demostró superioridad. Lo mismo que el Mona Lisa 2, que utilizó el letrozol con el ribociclib versus el letrozol solo.
Y por último, el estudio Monarca, que lo que utilizó fue abemaciclib en combinación con anastrozol o letrozol versus letrozol monoterapia. Mensaje, en realidad, en todos los estudios logramos PFS medianos superiores a los 2 años, que duplicaron los tiempos de progresión comparada con la hormonoterapia sola. En realidad, lo que también es importante, esto es un metaanálisis del FDA, que demuestra que este beneficio es independiente si la paciente tiene enfermedad de novo, enfermedad recaída, si tiene enfermedad visceral, enfermedad ósea exclusiva, si es una paciente joven, si es una paciente premenopáusica o posmenopáusica. O sea, esto es muy importante, todas las pacientes se benefician. Y por otra parte también el hecho de que a uno lo preocupa, que es el tema de la enfermedad visceral, específicamente la enfermedad hepática, realmente las pacientes se benefician y mucho en cualquiera de los estudios y en cualquiera de los inhibidores de ciclinas que nosotros utilicemos. Por otra parte, una de las grandes preguntas que nosotros teníamos, bueno, si el fulvestrant es tan útil como demostró ser en el estudio FIRST y en el estudio Falcon en pacientes que no tenían enfermedad, digamos, tratada previamente con hormonoterapia, y el estudio MONALISA fue muy efectivo con fulvestrant en primera línea. ¿Qué será mejor, combinar el inhibidor de ciclinas con fulvestrant o con un inhibidor de aromatasa, con letrozol? Entonces, este estudio se presentó en ASCO de este año en forma virtual, y lo que vimos es que en realidad no hay diferencia entre dar letrozol con palbociclib o fulvestrant con palbociclib en primera línea, con medianas de PFS que fueron inclusive hasta superiores en el brazo de palbociclib y letrozol, 32 meses versus 28 meses. Este estudio es muy importante porque básicamente tiene un seguimiento de más de 32 meses, pero viene a, digamos, duplicar los resultados que ya teníamos con los estudios pivotales previos. Es decir, los nuevos estudios están demostrando que estos números que nosotros manejábamos de más de 2 años son así, y también lo vemos en la práctica clínica habitual. Y fíjense acá, que es muy interesante, que yo les hablaba del hecho de usarlo en pacientes premenopáusicas, ya sea en general los estudios clínicos se hicieron con análogos LH-RH, y tanto en pacientes en primeras o segundas líneas, las pacientes se beneficiaron siendo premenopáusicas con los inhibidores de ciclina, ya sea palbociclib, como es en el Paloma, ribociclib, como es en el MONALISA, y abemaciclib, como es en el Monarca 2. Entonces, es muy importante, y esto es el consenso de la doctora Cardoso de tratamiento de cáncer de mama avanzado, que es el ABC, que las pacientes deben tener una adecuada supresión ovárica para transformarlas en posmenopáusicas, y acuérdense que el uso de análogos, hay un pequeño porcentaje de pacientes que va entre el 10 y el 15% que no logran estar totalmente bloqueadas. Por eso es importante monitorear los niveles hormonales en las pacientes que no van a ir a una castración quirúrgica. Y en realidad, fíjense que en pacientes premenopáusicas, esto es datos del MONALISA 7, no solamente mejoramos la PFS, sino también mejoramos la sobrevida. Disminuimos en un 30% el riesgo de mortalidad, y hay un 70% de pacientes que están vivas a los 36 meses y a los 42 meses también. Es decir, realmente estamos logrando números asombrosos, inclusive en pacientes premenopáusicas que tienen enfermedad más agresiva que las pacientes posmenopáusicas. Por otra parte, también es importante que nosotros antes utilizábamos el tamoxifeno, hoy por hoy debemos utilizar el inhibidor de aromatasa en combinación, y acá lo que vemos es que la verdad es que tanto la sobrevida como la PFS en pacientes con inhibidor de aromatasa fue superior a tamoxifeno. Y es interesante lo que les comentaba anteriormente, es que el tiempo a la quimioterapia cada vez lo vamos a retrasar más. Por ejemplo, estos son datos del Paloma 2, de pacientes que recibieron letrozol más palbociclib, en los cuales se retrasa 10 meses más comparado con letrozol el hecho de recibir quimioterapia, y el tiempo a la quimioterapia mediano en este estudio fue de 40 meses. Por otra parte, yo les decía que a veces los estudios real world son interesantes porque nos permite realmente en población que no es elegida, que no es escogida, que no es la de los estudios clínicos que siempre son perfectas y tienen que reunir todos los criterios de inclusión, a ver qué pasa en el mundo real. Este es un estudio hecho sobre 4.000 pacientes con cáncer de mama metastásico, son revisión de estudios de historias clínicas digitales en Estados Unidos, y fíjense cómo acá
fue cambiando el perfil de tratamiento, ¿no? Que en el año 2015 la mayor parte de las pacientes se trataban con hormonoterapia, esto fue bajando y lo que fue subiendo fue lo verde, que es la combinación de inhibidor de ciclina con hormonoterapia. Siempre hay un porcentaje de pacientes que han requerido quimioterapia. Y lo que es interesante de este estudio, que si bien es retrospectivo, tiene la fortaleza de ser pacientes no seleccionadas y tener más de 4.000 pacientes, es que vimos también que había una ventaja en la sobrevida. La sobrevida para las pacientes en la población no ajustada, quiere decir cualquier paciente que fue tratada con letrozol o letrozol palbo, no fue reportada versus 40 meses para letrozol, y cuando se hace digamos, una comparación de las pacientes que son muy parecidas en sus características clínicas, los números nos dan prácticamente igual. O sea, es decir, hay una medición del riesgo de mortalidad de cerca del 40%. Y eso es muy importante porque estamos viendo que los beneficios de la sobrevida libre de progresión se trasladan en beneficios en sobrevida de nuestras pacientes. Por otra parte, otra de los datos interesantes es que las pacientes que más se beneficiaban eran las pacientes que estaban sintomáticas, que tenían varios sitios de enfermedad metastásica y enfermedad visceral. Si bien se beneficiaban todos, fíjense que una paciente con enfermedad visceral yo la puedo tratar tranquila con inhibidor de ciclina, en este estudio fue palbociclib, en combinación con letrozol. Y fíjense las tasas de respuesta, yo antes le había comentado que con quimioterapia teníamos tasas de respuesta del 30, 20%, las tasas de respuesta en este caso son del 50% con respuestas completas del 8%, es decir, la mayor parte de mis pacientes van a responder y eso es muy, muy importante. Incluso los tiempos a la respuesta son rápidos, es decir, uno tenía la idea que con quimioterapia tenía tiempos más rápidos a la respuesta y se vio que en realidad antes de las 8 semanas ya las pacientes tenían respuesta. Por otro lado, con respecto a poner toda junta la información de todos los estudios clínicos que existen con inhibidores de ciclinas en primera línea, lo que ustedes van a ver es que en realidad todos tienen ventaja en la tasa de respuesta, todos tienen ventaja en la sobrevida de progresión, libre de progresión, y si bien uno no tiene que comparar estudios clínicos entre sí, la idea es que nos tenemos que llevar de acá es que el beneficio fue homogéneo con todos los agentes en combinación con inhibidor de aromatasa en primera línea de población sensible. Entonces, hoy por hoy es nuestro estándar de tratamiento en todas las pacientes, un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de ciclina. ¿Qué pasa cuando la paciente ya hizo una primera línea de tratamiento? Y acá lo que vamos a suponer es que no hizo un inhibidor de ciclina, sino que la paciente por ahí venía tratada con inhibidor de aromatasa. Bueno, en este caso, lo ideal sería darle fulvestrant en combinación con un inhibidor de ciclina. La otra posibilidad es dar un inhibidor de aromatasa con everolimus, y la nueva alternativa es el uso de alpelisib con fulvestrant, solo para las pacientes que tienen la mutación de la PI3K, que es alrededor del 35-40% de las pacientes. Entonces, en este caso, en realidad lo mismo para una segunda línea que para pacientes resistentes, sería la combinación de fulvestrant con un inhibidor de ciclina, inhibidor de aromatasa con everolimus, en el caso de que la paciente no tenga, ya hubiera recibido el inhibidor de ciclina en primera línea, o lo que les comentaba anteriormente, fulvestrant con alpelisib. En realidad, entonces, todavía estas opciones ya están un poquito perimidas en el sentido de que hoy por hoy tenemos otras opciones de tratamiento, pero la idea es que si la paciente no recibe inhibidor de ciclina, lo mejor que puede recibir es fulvestrant con inhibidor de ciclinas en segundas y terceras líneas, y la otra posibilidad es exemestano everolimus, y la otra posibilidad que no está mencionada en el consenso San Antonio, porque bueno, todavía no fue actualizado, es el uso de alpelisib en combinación con fulvestrant. Las opciones viejas que nosotros teníamos, que era el fulvestrant monoterapia, en realidad nos da un PFS mediano de alrededor de 6 meses. Eso es lo que obteníamos con fulvestrant. Las combinaciones de hormonoterapias en segundas o terceras líneas no las utilizamos. Y con respecto a los inhibidores de ciclinas, en realidad fueron estudiados en distintos estudios clínicos, pero lo que es importante es que acá no son tan homogéneos, sino que son estudios clínicos con distintos tipos de población. Y básicamente lo que tenemos que recordar es que en el estudio Paloma 3 las pacientes podían haber recibido quimioterapia previa y varias líneas de hormonoterapia, a diferencia del Monarca y el Mona Lisa, que las pacientes no podían haber hecho quimio y no más de una línea de hormonoterapia. Se los digo porque en realidad cuando uno mira los números absolutos,
en PFS, vamos a ver que por ahí el Paloma son más chicos que con el Monarca o con el Mona Lisa, pero esto se debe a que es una población más pretratada. Sin embargo, cuando uno mira los hazard ratio, que es lo importante, que es la diferencia entre el brazo control y el brazo exploratorio, en los estudios vemos que realmente las curvas son muy semejantes y en todas tenemos un hazard ratio cerca de 50, que quiere decir que aumenta la posibilidad de la paciente, que la paciente pueda vivir sin que su enfermedad progrese en el 50% el agregado o inhibidor de ciclina en pacientes pretratados con inhibidor de aromatasa. Y entonces acá, lo mismo que en el otro slide que traté de mostrarles, es que la combinación de fulvestrant con cualquiera de los inhibidores de ciclinas me permite que se duplique el tiempo a la progresión. Un dato no menor es que si la paciente hubiera recibido todas las líneas de hormonoterapia y por ahí yo no quiero pasar todavía a quimioterapia, tengo la posibilidad de darle el abemaciclib, que es un inhibidor de ciclinas en monoterapia, que lo que fue interesante es que logró una PFS mediana de 6 meses y una sobrevida de 18 meses en pacientes muy pretratadas, que ya habían recibido varias líneas de quimioterapia, incluyendo antraciclinas, taxanos y capecitabina. Además, es importante recordar que en pacientes que tienen metástasis en sistema nervioso central, el uso de los inhibidores de ciclina tampoco está contraindicado y se vio que son efectivos en pacientes que tienen metástasis en sistema nervioso central. Les quería contar un poco la experiencia del instituto. En realidad esta experiencia está basada sobre una muestra de unas 300 pacientes, donde lo que nosotros vimos fue cómo fuimos tratando a nuestros pacientes. En realidad saben que nosotros somos un servicio bastante hormonoterápico desde hace mucho tiempo, y en realidad fíjense acá que la mayor parte de nuestras pacientes, el 71% de nuestras pacientes, fue tratada con hormonoterapia en primera línea. La curvita salmón es monoterapia oral, esto es fulvestrant, la que es coral, y la gris en combinación con inhibidor de ciclinas. Fíjense, en segunda línea también seguimos teniendo un 64% de pacientes que hicieron hormonoterapia y en tercera línea un 50%. Y realmente nos fue muy bien. La mediana duración de tratamiento fue de 32 meses en primera línea, 24 meses en segunda línea y en tercera línea de 10 meses con el tratamiento hormonal. Y otra de las cosas que también les quería mostrar, cómo fue cambiando nuestro perfil prescriptivo con el advenimiento de los inhibidores de ciclinas. En realidad, nosotros siempre tratamos a nuestras pacientes con hormonas, como ustedes vieron, pero por ejemplo, antes del 2016 que se aprobara el palbociclib, el 67% de pacientes usaba hormono y el 83% empezó a usar hormonoterapia después de 2016 en primera línea. Y de esas, el 82% de nuestras pacientes usan inhibidores de ciclinas. En segunda línea, el 62% usaba antes del 2016 hormonoterapia y 68% después del advenimiento de inhibidores de ciclinas, y de esas el 50% está usando inhibidores de ciclinas. Y en tercera línea, 46%, 58%, y de esas el 10% usa inhibidores de ciclinas. Es decir, la mayor parte de nuestras pacientes lo reciben en primera línea. Probablemente, si en primera línea ya estaban en tratamiento, en segunda línea el 50% y en tercera líneas ulteriores el 9%. En realidad, en la práctica clínica, lo que es importante recordar que en primera línea de tratamiento siempre deberíamos adicionar inhibidores de ciclinas a nuestra primera línea si están disponibles, obviamente, y no habría una población que se beneficiaría más que la otra. Y en realidad, lo que es interesante es que si uno ve en la práctica habitual, lo que nosotros les estamos contando es que si yo lo pongo en primera línea voy a tener una PFS mediana de 24 meses, tal vez si lo pongo en segunda línea mi PFS mediana va a ser menor, entonces lo que puede tener la paciente va a ser un total que va a ser inferior, y fíjense que si lo pongo en tercera línea, realmente, o no darle, no me va a cambiar muchísimo los números. Es decir, la verdad es que lo que yo estoy tratando de buscar es que mi paciente viva un total de mucho tiempo sin quimioterapia. Hoy por hoy también tenemos números que en uno de los estudios, el MONARCH 2, las pacientes lograron tener 50 meses sin uso de quimioterapia. Con respecto a los inhibidores de ciclinas, todavía lo que no sabemos es cómo integrarlas mejor en el plan terapéutico.
cuál será la sobrevida de la población sensible, porque todavía no tenemos datos de primera línea, solo en las pacientes premenopáusicas, que es el Mona Lisa, cuáles son los pacientes que van a tener más posibilidad de respuesta y a quién le vamos a dar cada inhibidor, cuáles son los mecanismos de resistencia, lo que debemos hacer a la progresión. Hoy por hoy creo que esta pregunta está un poco más contestada desde que el mes pasado se aprobó el alpelisib, y en realidad la idea es que hay otras líneas en las cuales serían efectivos. Les cuento que en adyuvancia ya hay reportes de que estas drogas serían efectivas en pacientes de alto riesgo y también en neoadyuvancia, con lo cual el panorama del tratamiento del cáncer de mama metastásico está cambiando, y la idea es que nosotros lo que vamos a hacer es secuenciar, ¿no? Esperar mayor, digamos, seguimiento de los estudios clínicos, algunos metaanálisis, estudios de biomarcadores, qué haríamos a la progresión, y qué pasaría justamente en esto, ¿no? La adyuvancia y también en las pacientes HER2 positivos, donde se vio el beneficio de los inhibidores de ciclinas. En realidad, lo que yo creo es que nos tiene que quedar como conclusión es que toda paciente con cáncer de mama metastásico luminal debe tratarse con hormonoterapia. Mi secuencia lógica sería usar en pacientes sensibles un inhibidor de aromatasa con inhibidor de ciclina, en pacientes resistentes fulvestrant con inhibidor de ciclinas, a la progresión hacer un dosaje del API-3K, si la API-3K es positiva en pacientes que fueron sensibles, darle fulvestrant con alpelisib, si la API-3K es negativa, darle examestano con everolimus, y si la paciente llega a ser una paciente resistente que ya utilizó el fulvestrant con inhibidor de ciclinas, mi segunda línea sería examestano con everolimus. Y por ahí una tercera línea con algún otro agente que no haya usado. Es decir, mi idea sería poder dar como mínimo 3 líneas de hormonoterapia antes de ofrecerle pasar a la paciente con quimioterapia, porque lo que yo quiero es priorizar la calidad de vida, y como les comentaba anteriormente, estoy logrando por lo menos 50 meses que mis pacientes vivan sin hacer quimioterapia. Así que bueno, esto es un pequeño panorama que traté más o menos de adaptar, y bueno, con todo gusto me encantaría lo que quieran comentar, agregar, acá estoy para escucharlos. Buenísimo, perfecto. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. La verdad que una exposición bastante clara y completa. Muchísimas gracias. Está abierto el chat para los que quieran escribir sus preguntas en el chat, o si no, si también quieren, pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono para ir preguntando. Diana, vos también coordinas conmigo, así que si tenés alguna pregunta, ya Diana, vos tenés alguna pregunta que quiera hacerle a Valeria. Vale, yo tengo algunas preguntas para hacerte, por supuesto desde nuestra limitante, que no es lo que más habitualmente manejamos, ¿no? Así que vos hablaste que cuando se van evaluando los beneficios en cada línea, por lo menos se evalúan 6 meses. ¿Ese es el tiempo que vos evaluás la presencia de progresión o no? Cuando empezás una nueva línea de tratamiento. Bien, en realidad el tema es así. Vos a la paciente la evaluás cada 3 meses, pero vos considerás que una paciente tiene enfermedad sensible si por lo menos tiene una PPS mediana de más de 6 meses. Si la paciente progresa antes de los 6 meses, la considerás una paciente resistente a la hormonoterapia. Perfecto, perfecto. Esa era una pregunta. Joana Bani quería hacer... Sí, eso, exactamente. Sí, Joana, vos podés prender tu micrófono y hacer la pregunta, y la cámara también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buena tu presentación, como siempre. ¿Cómo estás? Vale. Tengo una pregunta, más allá de todo ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Está bien. No, en tu práctica, en la práctica tuya clínica, ponele, ¿qué paciente decís, bueno, a esta paciente yo le haría quimio? Una paciente que viene primera vez, metastásica luminal, y vos decís, bueno, a esta le haría quimioterapia, porque por lo que vos decías, bueno, está bien, crisis visceral, pero acordémonos que por ahí cuando tiene crisis visceral, muchas veces tiene falla hepática, con aumento de bilirrubina, o aumento la creatinina, y por ahí, viste, la quimioterapia
se complica también. ¿Y alguna vez indicaste en alguna paciente con crisis visceral inhibidores? Mira, te cuento, creo que hoy por hoy a la única que le indicaría sería una linfagitis carcinomatosa. Hoy a la invasión de médula les estamos haciendo inhibidores de ciclinas y la verdad que nos está yendo bárbaro porque la idea es que vos lo que le tenés que dar a la paciente es lo que más beneficio le dé. Entonces, si realmente yo sé que le voy a dar una PFS mediana de más de 7 meses, de más de 2 años, ¿no es cierto? Y la verdad es que mi tasa de respuesta va a ser mayor del 50%, va a ser mayor que con quimio y rápida. No me tiembla el pulso. Te digo que con invasión de médula tenemos muchísima experiencia, muchas pacientes tratadas. La única cosa que por ahí, lo mismo que vos decís, si yo tengo una paciente con insuficiencia hepática, le voy a dar corticoides y por ahí te digo que hasta me animaría a darle un inhibidor de ciclina con una hormona, porque ¿qué le vas a dar? ¿Qué quimio? Te quedan muy pocas, por ahí nab-paclitaxel, muy poquito, algún vinorelvine en forma metronómica, pero la verdad es que cada vez lo dudo menos, porque esa paciente que te viene ictérica es una paciente que probablemente no le vas a hacer nada, ni siquiera, entonces decís, bueno, de última le doy, viste, abro el cajón, si lo que tenga, la hormonoterapia que tenga, y mientras le voy pidiendo el inhibidor de ciclinas. Y sí lo hacemos de rutina con la invasión de médula, porque hicimos una revisión y muchos años tratamos con antraciclinas, después tratamos con taxanos, las antraciclinas las hacíamos semanales, nos dimos cuenta que la verdad es que era lo mismo, y hasta hicimos una publicación comparando los inhibidores de ciclinas y tenemos pacientes que llevan más de 20 meses con invasión de médula y normalización del hemograma, o sea que no tengo ninguna duda. Lo que por ahí me preguntaría, ¿qué inhibidor de ciclinas? Y tal vez hoy teniendo Abema, por ahí le daría Abema, que es menos neutropenizante que Palbo y Ribo, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por ponerte un ejemplo. Y en metástasis cerebrales decía que por ahí también podrías indicar quimio, pero el tema de la BEMA, que se vio que pasa la barrera metascefálica, pero viste que en los estudios, en los MONAR, ninguno incluyó paciente con metástasis cerebral. Eso es lo que me pareció raro. Pero bueno, Totalmente, en eso tenés toda la razón, y en realidad los estudios con quimioterapia, los estudios clínicos fase 3 de cualquier droga que vos veas, todos excluyen metástasis cerebrales, con lo cual todo lo que hacemos es empírico. Y en realidad, después de lo local, básicamente si yo tuviera que elegir algo, le daría abemaciclib con inhibidor o fulvestrant, lo que le toca a la paciente. De hecho, lo hemos hecho en varias pacientes, incluso también en pacientes que tienen como único sitio de repente sistema nervioso central, porque la verdad es que salvo CAPE, que ha dado alguna ventaja en metástasis cerebrales, no tenés demasiada experiencia con nada. Y por ahí, bueno, si ponele, se tratara de una paciente BRCA mutada, por ahí talazoparib demostró una ventaja en PFS comparada con quimio physician choice en sistema nervioso central, por ahí le daría talazo, pero bueno, nada, es todo empírico lo que puedas hacer. Excelente, gracias. Una pregunta quería hacerte yo, porque justamente a razón de una paciente que tenemos con Joana, 35 años, metastásica luminal, metastásica de inicio, ¿no? Vos puntualizaste que es muy importante llevar el estatus de premenopáusica a posmenopáusica. Entonces mi pregunta es, primero, ¿qué método vos elegís para hacer esta conversión a posmenopáusica? Y en caso de que no sea el quirúrgico, si tenés que esperar un tiempo como para evaluar los niveles hormonales para indicar la medicación. No, en realidad lo ideal es lo quirúrgico, es lo más barato, lo más sencillo y lo más rápido, hacer una laparoscopía, digamos, hacer la oforectomía, y en realidad nosotros empezamos con todo junto. Si bien es cierto que uno diría que recién después de 15, 20 días la paciente empezaría a bajar sus niveles hormonales, pero en la práctica habitual lo que pasa a nosotros, en realidad, sobre todo en el hospital, es que vos lo primero que vas a conseguir es el análogo y el inhibidor, y después vas a conseguir el inhibidor de ciclinas, con lo cual si podemos empezar con eso, claro, perfecto. Sí, en teoría, los estudios clínicos empiezan con todo junto al día 1. ¿Sí? Perfecto. Maco levantó la mano, Nacho, si querés. El doctor Máximo Barros, médico especialista en radioterapia. Máximo, Maco, dale.
Hola, buenas tardes a todos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, Una Máximo. consulta. Del ámbito público estamos con grandes dificultades de acceso. ¿Qué sugerencia harías hoy para una primera línea de la paciente metastásica luminal que no vamos a tener, digamos, el inhibidor de ciclinas? Bueno, yo, si es premenopáusica, la castro, hablo con el cirujano, la castro mañana, y le doy inhibidor de aromatasa hasta que me den el inhibidor de ciclinas. No le pondría fulvestrán y te explico por qué. Porque el fulvestrán me cuesta casi lo mismo que conseguirlo que el inhibidor de ciclinas. Y segundo, porque después me costaría secuenciar. Y tercero, porque si ponele el día de mañana las cosas están un poco mejor, me gustaría darle el fulvestrán en segunda línea con otra droga, ya sea con everolimus, que es una combinación que me encanta. El Prico me gusta mucho más que, digamos, que el Bolero, porque tiene una mejor PFS y una muy buena tolerancia, o si no, bueno, en el mundo ideal, hacerle la mutación de la PI3K para ver si lo puede hacer con el Alpelisib. Lo que pasa que también es cierto que hoy el Alpelisib es una droga que en contexto de pandemia me da un poquito de miedo el tema de que todas las pacientes se van a poner hiperglucémicas, con lo cual sabemos que la hiperglucemia es un factor independiente de riesgo para el tema de mala evolución con el COVID, con lo cual uno hoy por hoy el Alpelisib también lo tendría medio como entre pinzas, ¿no? Pero bueno, eso ya sería una segunda línea, y en respuesta a tu pregunta sería un inhibidor y castración quirúrgica. Valeria, ¿nos podés enseñar rápidamente a los que son más, no tan jóvenes? Yo sé que es, por supuesto, pero bueno, vos me vas a enseñar qué es la PI3K y qué son los inhibidores de la PI3K. Sí, en realidad te cuento. Dentro de las vías de la señalización está la vía de la PI3K, que tiene que ver con la proliferación celular y las resistencias. Y en realidad se vio que alrededor del 30-40% de las pacientes que tienen enfermedad luminal pueden tener resistencia por esa vía. E incluso no es exclusivo de la enfermedad luminal. También vemos que en la enfermedad HER2 positiva esta vía está activada, que es la vía de la PI3K, AKT y mTOR. Dentro de la clínica, digamos, los inhibidores del mTOR, tenemos el everolimus, que ya lo tenemos disponible hace mucho tiempo y que demostró un aumento de la PFS mediana en pacientes con cáncer de mama metastásica resistente, progresa inhibidor de aromatasa, y la PFS mediana en estas pacientes estaba alrededor de 9-10 meses. Después salieron los inhibidores de la PI3K, que la PI3K tiene 4 dominios: alfa, beta, gamma y delta. Hay inhibidores selectivos de la PI3K alfa, como es el Alpelisib, que es el primero que tenemos en el mercado, y hay algunos que son pan-inhibidores, pero se vio que eran muy tóxicos. Entonces, como por ejemplo el Buparlisib, que había dado buenos resultados, pero se discontinuó. O sea que hoy por hoy lo que tenemos es el Alpelisib. Y después vienen los inhibidores del AKT, que es la tercera de las moleculitas de esta rama de resistencia, que, digamos, uno de los que está en desarrollo es el Ipatasertib. Entonces, hoy por hoy, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que uno de los mecanismos por los cuales se desarrolla resistencia a la hormonoterapia es la vía de la PI3K. Entonces hoy la podemos bloquear con un bloqueante selectivo alfa, que es el Alpelisib, para hacerlo en forma más sencilla. Perfecto. Y en el ámbito público, ¿cómo uno puede medir si hay una mutación de la PI3K? No, en el ámbito público nosotros teníamos un programa que íbamos a empezar a desarrollar con Novartis y todavía no está activo, o sea, por esto de la pandemia y todo, pero la idea es que el ROFO tiene las cosas para hacerlo, lo que pasa es que no tenemos el insumo, porque no se olviden que esto es por PCR, no es por inmunohistoquímica, con lo cual es una determinación más cara. Así que hoy por hoy hay un programa que tiene el laboratorio Novartis que vos se lo mandás, pero bueno, también es cierto que uno no le va a poner a la paciente a hacer la mutación de la PI3K si después no vas a conseguir la mutación, ¿no? O sea, hoy por hoy en el ámbito público no se consigue. Vale, el doctor Poet, buenísima tu explicación, y le contestamos también a Ornella, que nos preguntaba cuál era el inhibidor para la PI3K. El doctor Poet nos pregunta, en neoadjuvancia con inhibidores de ciclina, ¿cuánto falta? Esquemas de neoadjuvancia con inhibidor de ciclina para luminales.
Mira, en realidad hay varios estudios que fueron positivos para las 3 drogas, y digamos está el Neomonarch y está el Pallet para el palbociclib, pero lo que pasa es que no sé si va a salir la aprobación per se o si es lo que busca el laboratorio. Creo que el laboratorio lo que está buscando es la aprobación en adyuvancia. Sí sé que hoy por hoy tenemos resultados positivos que fueron comunicados de prensa y que los vamos a tener para fin de año, probablemente en San Antonio, con los resultados positivos del abemaciclib en pacientes de alto riesgo, o sea, más de 3 ganglios positivos, receptor de progesterona negativo, grado alto. Esas pacientes son las que se benefician y serían 2 años después de la quimioterapia adyuvante de hacer inhibidor junto con el abemaciclib. Perfecto. Joana Bani Vale. tiene la mano levantada. Sí. Joana. No, lo que yo quería agregar más, lo que dijo Vale, en el ámbito público es muy difícil la práctica, así todo lo que dicen los estudios, lo que presentamos en la charla es lo ideal, pero generalmente no se pide la mutación porque si no tenés obra social no hay posibilidad de que te den alpelisib, ni a palvo, ni a Bema, ni Ribo. PAMI tampoco da Bema, ni da alpelisib, o sea, estamos medio complicados. Eso nada más quería agregar. No, igual, ¿sabes qué, Joana? Nosotros en PAMI sí tenemos abema. Si bien vos te metés y no está en el vademecum, nosotros haciéndolo en una receta común y poniendo el fundamento, tenemos varias pacientes de PAMI en tratamiento. Y bueno, sí, buenísimo, para tener en cuenta. las mismas salen todas con recursos. Sí, eso es verdad. Sí, hay que hacer. Vale, yo tengo... dale, Diana, dale vos. No, el doctor Fracaso transmito, las que van llegando, preguntaba si tenés alguna consideración en especial de inicio, siempre pacientes metastásicas, si es luminal B específicamente, si tenés acción en cuanto a la discriminación de luminal B o luminal A. Mira, esa es una excelente pregunta y que fue respondida en varios de los estudios, y nosotros no tenemos diferencias. Es decir, vos sabés que por ahí una luminal B va a tener un curso más rápido, una evolución más rápida, pero no es un parámetro para que yo me incline a quimio versus hormonas. O sea, es decir, las voy a tratar exactamente igual. 10 puntos. Perfecto. Vale, por ahí ya lo mencionaste, pero ¿hay alguna consideración especial en las pacientes con una mutación BRCA? Y la otra pregunta distinta es, hoy en este grupo de pacientes luminales, ¿tiene algún lugar la inmunoterapia? Bien, bueno, lo del BRCA, excelente que lo preguntaste, porque si bien uno siempre liga el BRCA a, digamos, la triple negativa, sepamos que una de cada 17 pacientes con cáncer de mama luminal pueden ser BRCA mutadas. Entonces, ¿dónde sería el lugar hoy del olaparib y el talazoparib después de las líneas de hormono? Es decir, si vos me preguntás cómo secuenciaría con 2 o 3 líneas de hormono, y antes de pasar a la quimio, ahí uso el talazoparib, que es el que está hoy aprobado, y el olaparib va a estar aprobado creo que para septiembre. Entonces ahí es donde lo pongo. Y en inmunoterapia no hay todavía, hay algunos resultados negativos de estudios en enfermedad metastásica. Creo que fue un error en la selección de la población, porque bueno, fueron estudios mezclados en distintas líneas, pero sí ahí están corriendo estudios en neoadyuvancia, en pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, que sean un grado 3 o receptor de estrógeno bajo. En esas pacientes se está viendo en qué ayudaría la inmunoterapia a la quimioterapia, porque como ya sabemos que la inmuno fue positiva, no solo para atezo, sino también para pembro, en triple negativo metastásico y también en neoadyuvancia, bueno, la idea es ver qué pasa en enfermedad luminal, pero hoy por hoy todos los resultados hasta ahora son negativos. Perfecto. Vale, perdón, te hago yo otra pregunta. Si tuvieras que elegir, no quiero ser simplista, pero si tuvieras que elegir en relación a los efectos adversos de los inhibidores de ciclina, ¿cuál es el que elegís, el que te gusta más, el que te parece mejor tolerado? ¿O si son todos similares? Mira, el tema es así, las drogas son todas similares. Yo elijo en base a 2 cosas. Uno, los eventos adversos, que básicamente el más fácil de manejar es el palvo, sin duda, porque no tenés que hacer electro como el ribo y no tenés la diarrea,
que la diarrea tiene sus bemoles, porque parece, viste, uno dice, uy, la neutropenia es más difícil que la diarrea, pero no, como la neutropenia es más de laboratorio, si es por toxicidad, el palbo. Ahora, yo también lo que me posiciono es en las distintas pacientes. Por ejemplo, si yo tengo una paciente premenopáusica, el único que tiene un estudio para premenopausia exclusiva en primera línea es el ribo. Entonces uno, si quiere ser, digamos, papista, o sea, decir, cumplir con los criterios, uno debería usar ribo. Lo cual no quiere decir que a veces, porque conseguís otro, tengas una paciente con palbo o con abema. Si tengo una paciente que tiene una gran enfermedad visceral, si tiene receptor de progesterona negativo, si tiene un grado histológico 3 o tiene metástasis cerebrales, me inclino por el abema. Si tengo una paciente que tiene un periodo libre de enfermedad de más de 35 meses, me inclino por el palbo. Si tengo una paciente que tiene una recaída temprana y una resistencia primaria, me inclino por el abema. Es decir, todos son útiles en todas las poblaciones. Lo que pasa es que uno de a poquito en la clínica va tratando de segmentar y ver cuál le pones a cada una de las pacientes. Perfecto. Bárbaro. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Una preguntita más? La verdad que bastante completa toda tu exposición, Valeria. Muy interesante todo lo que dijiste, las preguntas. Así que, bueno, acá en el chat estamos viendo, más que preguntas, son puros agradecimientos y felicitaciones por la charla. Tenemos la doctora Ingrid Hurtado de Santa Cruz de la Sierra, excelente disertación, muchas gracias. Doctor Luis Polacci también, muchas gracias. Mucha gente que te está agradeciendo. Así que, Vale, nosotros también queremos aprovechar para agradecerte que te hayas brindado este momento para enseñarnos. La verdad que fue muy, muy útil y nada, muchísimas gracias y bueno, espero que nos estemos viendo pronto, luego de esta pandemia. Gracias a todos por la invitación y por las preguntas. No, vale. Gracias. También Nos vemos pronto. Cuídense. Bueno, muchas te gracias. agradezco la forma simple y clara de a veces tratar un tema tan complejo, pero realmente nos han quedado muy, muy claros los conceptos de cómo incorporar o de cómo evaluar de inicio a estos pacientes, que realmente nos abre una perspectiva. Gracias. Bueno, tienen toda la posibilidad de abrir el micrófono si quieren saludar. Y si quieren saludar o alguna pregunta que haya quedado. Digamos, de barrio, tanto los pibes, durante los pibes en la esquina, como la que está enfrente. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Muchas ¿Vale? gracias. Besos. Hasta luego. Chao.